Gracias, señor presidente. Pues felicitarlo que le diera importancia a este debate. Como bien se pudieron dar cuenta, está desde el mes de abril, pero ya sabíamos los inconvenientes que teníamos con el anterior presidente y que no nos autorizaba, doctora Ángela, nosotros que fuimos pues testigos de cómo se manejó la presidencia pasada. No puedo pasar este momento sin decirle al fiscal general de la Nación que le agradezco haber abierto investigación penal contra el programa de las 40 principales por la denuncia que coloqué haciendo seguimiento a la ley de discriminación con el programa La Cama y ese título burlesco que pusieron ahí, Mariquita, y el fiscal general de la Nación coge, por supuesto, la sugerencia de Alba Luz Pineda, representante a la Cámara, y abre una investigación penal, lo cual quiere decir que esa ley antidiscriminación que aprobamos en este Congreso de la República está funcionando y agradezco eso. Saludo al sindicato, a la CUD, saludo a todos los sindicatos de Colombia y al movimiento sindical, sin dejar de decirles a este movimiento sindical una alerta muy grande sobre proyectos que va a presentar el Ministerio de Trabajo, que a consideración nuestra, además que lo lean bien, son un engaño. Es decir, ahora vamos a tener un seguro de desempleo, nos quitan el 50% de nuestras cesantías, se van a la banca para fortalecer la banca en posibles crisis, y eso es el seguro que está promoviendo el ministro para garantizar, seguro para garantizar que tengamos algunos recursos, y muchas cosas vienen afectando con este tan esperado Ministerio del Trabajo por todos los trabajadores y todas las trabajadoras de Colombia, que hemos esperado de verdad nuevamente este Ministerio del Trabajo, pero para que garantice los derechos, y sí, es obligación de los sindicatos poner al tanto a toda la ciudadanía colombiana, a todos los colombianos y las colombianas, de las cosas que vienen planteando los ministerios y que pueden afectar la clase trabajadora y la lucha de trabajadores que durante muchos años han emprendido. Saludo a las personas que hoy asisten al recinto, y solamente quiero decirle, señor secretario, que nos deje constancia, y si estoy equivocada, sobre quienes no respondieron el cuestionario. Tengo que no respondió el liquidador, la Junta Directiva de Autoridad Nacional no nos respondió, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro, la Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerios del Interior, Relaciones y Tecnologías de la Comunicación. No tuvimos una respuesta, no a la asistencia, sino una respuesta a los cuestionarios que enviamos. ¿Por qué consideramos que es muy importante este debate? Porque es este Congreso el que liquida una institución que fue creada por la Constitución de 1991. Nosotros pasaremos a la historia como la Cámara y el Senado que eliminaron la Comisión Nacional de Televisión. En esta angustia, digámoslo así, en algunos haber sentado un precedente como un partido político que no apoyábamos que se eliminara la Comisión Nacional de Televisión, sí tengo que reconocerlo, señor presidente, que todo el Congreso, plenaria y Senado, se comprometieron, mujeres y hombres congresistas, a velar por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la Comisión Nacional de Televisión. Fue unánime, congresista Gloria, ahí en esas actas está su voto, está el voto de Ángela, está el voto de cada uno de mis compañeros, de Consuelo, de cada uno de mis compañeros que votamos para que se garantizara el derecho laboral y la estabilidad laboral. El debate que hoy traemos, que era para el mes de abril, para hacer una alerta, tengo que decirlo, y con tristeza, que vamos, como decía mi abuela, de mal en peor.
presentamos la violación de los convenios internacionales y estamos haciendo mucho énfasis porque en Colombia está haciendo carrera, y recuerdo lo que dijo el exministro de Hacienda saliente, ¿qué le vamos a parar a los bolas aquí a los acuerdos internacionales? Sí, los acuerdos internacionales, lo que firme Colombia no es para tomarle la foto ni a los ministros ni a los presidentes, tienen carácter constitucional y se tienen que cumplir y es obligatorio cumplirlo, pero aquí no, señor presidente, aquí se pasan la pelota uno a otro. Entonces, que hablen con la función pública, pero la función pública responde, y lo dejo en secretaría y a los organismos de control, qué es lo que les responde. Entonces, la función pública les está diciendo que eso es papel del liquidador, pero el liquidador también está diciendo que él no lo puede hacer. ¿Quién lo puede hacer? Hay una ley clara, señor presidente, como lo escuchamos en la grabación del señor Jorge Carrillo y como lo está diciendo aquí la función pública, que dice que es necesario recordar que el régimen de liquidación es el determinado por el decreto 254 del 2002 y las normas que lo modifiquen o adicionen. Lo que nos interesa a nosotros aquí es que hay una ley, que nosotros, presidente, y todos los congresistas de aquí, les garantizamos a los trabajadores que no iban a vivir, pasemos la siguiente, aquí se lo garantizamos, señor presidente. Esto fue lo que nosotros votamos, no sé por qué el ente liquidador no lo ha tenido en cuenta. Votamos que dentro de los 6 meses siguientes a la entrada de vigencia del primer acto legislativo, el Congreso expedirá las normas mediante las cuales defina la distribución de competencias. Este acto legislativo, señor presidente, determina la distribución de competencias, pero en ningún momento, y leámoslo bien, no determina la eliminación de las competencias, lo que está implicando que los funcionarios calificados para las mismas deben ser reubicados de acuerdo a la ley 1507, véase del 2012, véase el caso del DAS, de la Fiscalía, de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el proyecto de reestructuración del Estado. Ahí están las normas muy claras. Pasamos a la siguiente. En la ley 1507 del inciso 4 en el artículo 20, es muy importante que lo leamos, señor presidente. Es que a veces hacemos las leyes, votamos las leyes, pero no estamos velando como congresistas que esto se cumpla, y son nuestras leyes. Entonces, era para recordarles, entonces hemos tenido que la Comisión Nacional, en este caso el estudio de los alcances de la 1507, no está cumpliendo con el artículo 20, y lo decimos porque el gobierno se comprometió en las sesiones conjuntas de las comisiones séptimas del 7 de diciembre del 2011 a proteger la estabilidad de los trabajadores de carrera y provisionales de la Comisión Nacional de Televisión. Me gustaría de verdad pasarle el video del ministro Vargas Lleras, que lo estuvimos mirando, y del ministro Diego Molano en esa comisión, ¿sí?, para que se den cuenta los compromisos que adquieren. Señor presidente, yo aprendí en mi pasado, y a veces con mucho dolor, que el valor de la palabra tenía mucho más valor que un documento escrito. Y ahí tenemos el video para cuando el señor presidente, si lo quiere ver, y le haga un llamado como representante de la Comisión Séptima que ampara los derechos laborales al ministro Vargas Lleras y al ministro Diego Molano, para que cumplan su palabra. ¿Qué está pasando con la Comisión Nacional de Televisión? ¿Qué está pasando con los trabajadores que pertenecían? Ya vimos, no solamente estos 2 casos en que están despidiendo trabajadores sin darle oportunidad de incorporación, como lo ha estipulado pues la ley 909 y las resoluciones de supresión de cargos que están falseando, y vamos a demostrar, aquí tenemos documento, que están falseando, y quiero dejarlo aquí,
ideológicamente el espíritu de la norma en cuanto a consideraciones de supresión de los cargos. Pues no se cita, y lo vamos a ver, señor presidente, la protección de los trabajadores contemplados en el artículo que está en el artículo 20 que acabamos de ver, que recoge pues la garantía de todos estos trabajadores. ¿Esta es la positiva qué? Pasémosla. Y estábamos hablando que no están cumpliendo. Entonces, la supresión de cargos sin cumplir requisitos de estudios técnicos. No hay posibilidad, no nos respondieron cuál era el estudio, cuál era el balance. Esa queda positiva después. ¿Qué número? 9. Y yo quiero, señor presidente, que leamos cómo es una resolución. ¿Cuál es el estudio técnico? ¿Sí? ¿Qué hay para cambiar un técnico por otro técnico? Para suprimir un cargo y llevar otro cargo similar. Entonces, la ley 909 nos está diciendo, y quiero decirle a todos los funcionarios que nos acompañan, que toda modificación de planta personal debe estar fundamentada en estudios técnicos aprobados por la función pública. Ahora, la Comisión Nacional de Televisión es autónoma y ese es el argumento que están utilizando para justificar que la liquidación no debería de estar sujeta a la prevalencia. ¿Qué es lo que nos preguntamos entonces aquí? ¿Quién nombró al agente liquidador? ¿No fue el presidente de la República? Lo nombra mediante un decreto 774 del 2012 y solamente por una relación conceptual nos lleva a definir que los lineamientos, o que nos aclare aquí cuáles son los lineamientos de liquidación, son los estipulados para los entes de la rama ejecutiva, teniendo en cuenta de verdad, y invito a que los funcionarios lo lean, la sentencia 532 del 2006, que es esa sentencia la que se pronuncia de carácter autónomo de la Comisión Nacional de Televisión cuando se refería a la prestación de la televisión como un servicio público. Aquí, entonces yo veo, y usted me lo certifica, señor secretario, no nos llegó ninguna respuesta, como ya se lo solicité que me hiciera la certificación, ni del ente liquidador, ni de la Junta Directiva de Autoridad Nacional, donde preguntábamos sencillamente, denos un estudio técnico de cómo se atreve usted a sacar una persona, a meter otra, ¿con base en qué? Porque además hay una ley que sí lo está reglamentando. Entonces, como consecuencia de todo lo anterior, se incurre en la separación de cargos de manera selectiva, y claro que decimos, por respeto al ser humano y a las personas, no voy a hacer un cuadro comparativo de quién ingresa, cuáles son sus caracteres y además a quién pertenecen, pero sí creemos y estamos totalmente dispuestos a decirlo aquí, que sí hubo una persecución sindical y que fue la lucha o el trabajador que más estaba cuestionando esto, quienes formaron parte de las personas que no han tenido en cuenta. Aquí lo dijimos, Zenaida Ringosa, una mujer madre cabeza de familia, otro caso de Gerson Perea, y quisiera entregarle al Ministerio de Trabajo todos los casos, que no sé cómo el Ministerio de Trabajo no ha hecho presencia en una entidad que se está liquidando y que además tiene, y es su obligación, de hacerle pues seguimiento. Sin embargo, honorables congresistas, y pasemos a la otra, a esta, el liquidador se autoconfiere prima técnica por formación avanzada, teniendo en cuenta que el liquidador ostenta una remuneración ministerial. ¿Qué dice la resolución? Que él mismo firma, y que la dejo pues por supuesto aquí a los organismos. Eso creo que es, sí, la prima del liquidador, es aquí considerando, ¿cuál es? Bueno, pero aquí le estamos viendo, por supuesto, que resuelve. Entonces está resolviendo lo de su prima técnica.
dice, otorgar al liquidador de la Comisión Nacional de Televisión, es decir, otorgarme a mí, doctor Reinel Fernando, ¿quién firma? Doctor Reinel Fernando Bedoya Rodríguez, identificado con cédula de Bucaramanga, la prima técnica de formación avanzada de experiencia equivalente al 50% de asignación básica. Yo he buscado en qué ley se puede hacer eso, no sé. Ahorita, además lo pregunté, no se me respondió, pero sí espero que haya una explicación a esto. El director general de liquidación tiene un salario ministerial o un salario básico de 12 millones de pesos. Es decir, para la dirección de la liquidación, los contribuyentes debemos pagar el sueldo del ministro que tiene liquidador. Ojo, estamos hablando de dos personas, la prima técnica del 50%, más el sueldo del director de la liquidación, que es otro sueldo de ministro, solo para una función específica. Estamos hablando de dos personas, del director general de liquidación, que sí tenemos que preguntarle, honorables congresistas, cuáles son sus funciones. Yo las he leído, y entonces ahora del otro funcionario, pues, que entra a ocupar y hacer las mismas funciones que tiene que hacer el director nacional de liquidación. Bueno, el liquidador, aquí creo que tengo la prueba, contrata con la empresa Fumitem servicios temporales para 36 trabajadores en misión, entre ellos de cargos directivos. Ahí no hubo una relación de qué es lo que tengo, cuál es el conocimiento de la gente, vamos a cumplir la ley, los congresistas, lo que nos comprometimos. No, señor, ahí no hubo nada. Y cuestiono, pues, por supuesto, ese contrato. Entonces, aquí vemos. La supervisora del contrato, y espero que me lleven la contraria, 056 de 2012, celebrado entre la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación y la empresa de servicios temporales Sunintep, es una trabajadora en misión de Sunintep, y el objeto es suministro de trabajadores en misión a efectos de que estos adelanten actividades necesarias para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación. Dejo la prueba, como ustedes lo están viendo, congresistas, y pido a la Contraloría General de la Nación que realice el control y vigilancia a esto que yo considero una irregularidad y además que está violando los principios de transparencia de la Ley de Contratación Estatal y de la Ley de Anticorrupción. Tenemos de verdad evidencia. ¿Cómo así que trabajadores en misión están realizando labores propias de trabajadores de carrera administrativa? Y es muy importante que la Contraloría haga vigilancia al respecto. Es cierto que la gente que se está sacando, la gente que quisimos proteger en este Congreso de la República, no tenía ni los cursos, ni las capacidades, ni la preparación. ¿Es cierto, honorables congresistas? Pues ahí hemos visto testimonios y voy a dejar otras cartas que han llegado donde se ha violado el derecho al trabajo, pero donde se ha violado el proyecto de ley que nosotros aprobamos en la legislatura pasada. Entonces, ¿cuál es el objeto de esta comisión? Del agente liquidador de la comisión, que en el intervalo de esta liquidación no tiene funciones de operación en televisión. Él solamente tiene labores propias de la liquidación, no de operaciones de televisión. Y esta es la pregunta que nos hacemos. Bueno, si tiene este ente, ojo congresistas, solamente la tarea de liquidar, ¿para qué está contratando personas misionales? Porque ¿cuál era la misión de la Comisión Nacional de Televisión? Y entonces a mí me dan la orden de ser un ente liquidador, pero ahora sucede que saco a la gente, echo a la gente y sí meto, como lo estamos demostrando, y dije que por respeto a las personas que ingresaron y también necesitan el trabajo, estamos metiendo personas misionales. Entonces esas personas que entraron misionales, si ahora la misión del liquidador es liquidar, ¿es un grupo o es una nómina de 36 para liquidar? Esa es mi pregunta.
Bueno, esto pues, ya lo estábamos diciendo, yo creo que pasemos el cajón del Estado a los funcionarios de la Comisión Nacional. Bueno, entonces estoy mostrando la argucia legal y ahí sí quiero que veamos. La Autoridad Nacional de Televisión emite una resolución que crea una planta parcial de asesores adscritos al despacho de la directora de 36 funcionarios con el objeto de evadir la orden legal de la creación de cargos de carrera administrativa. Entonces, lo que obligaría a la actual, ¿cómo se llama lo que creamos? Autoridad Nacional de Televisión, vincular a los funcionarios de la Comisión Nacional de Televisión. Esto yo lo considero una argucia legal. Los distribuirá entonces ahora a los equipos de la Autoridad Nacional de Televisión para suplir la planta que podían ocupar los funcionarios preparados de una institución que sin lugar a dudas tenía, pues por supuesto, y si quebró, y si hemos tenido y han tenido tantas quejas con la Comisión Nacional de Televisión, le garantizo que no fue por la planta de sus empleados. Muchas cosas más se develaron en los debates de control político que se hizo al respecto, y muchas cosas y mucha responsabilidad de eso, pues por supuesto, y no lo vamos a negar aquí, también para que esta institución se acabara la tuvo la clase política de mi país. Acto seguido, ¿ya lo pasamos? Entonces, la Autoridad Nacional de Televisión expide resolución, Contraloría, y esta resolución demuestra la intención de la Autoridad Nacional de Televisión en designar 21 cargos, más los 36 asesores de despacho, para dilatar la urgencia y legal decisión de vincular los funcionarios de la Comisión Nacional de Televisión. Bueno, yo creo que será, aquí les pongo, pues por supuesto, los apartes. A veces le da a uno tristeza, pues que la ley, las resoluciones sean utilizadas, señor presidente, que creo que usted también se está indignando. Y aquí lo podemos leer, que dada la necesidad de contar con el personal necesario para desempeñar las funciones otorgadas por la mención ley a la fecha. Es decir, podemos leerla, no creo que haya necesidad de repetirla. Qué bueno si este programa en algún momento es televisado, para que los televidentes y las televidentes sepan que de acuerdo a los estudios técnicos se tiene un estimativo de cargos a proveer sin que se tenga la certeza, pero yo no he encontrado ningún estudio técnico. Lo pido señor presidente, que usted en su calidad de presidente pida tanto al liquidador como a la nueva autoridad los estudios técnicos en los cuales se fomente una violación a la ley que este Congreso aprobó. Asimismo, está diciendo esta resolución que debe contarse con un plazo de 9 meses a efecto de establecer con cargas reales los empleos a proveer a través de un concurso de méritos, lo que devela, sin lugar a dudas, la intención de excluir a los trabajadores de la Comisión Nacional de Televisión. Y ya quiero reiterar que hay acuerdos firmados, que hay una ley que está rigiendo la liquidación y que no es autonomía del liquidador, que es quien tiene que regirse. No quiero extenderme, por respeto, pues, y para que puedan intervenir todos mis compañeros y compañeros. Ya vieron, pues, por supuesto, los contenidos de Red Papás, unas solicitudes para mirar creo que también nos corresponde a esta comisión, si no tenemos que ver con el tema de televisión, sí, con el tema de familia y esta denuncia que han hecho en un horario especial, estar viendo pues Laura en América. Lo que está pasando ahorita con la televisión sencillamente nos está demostrando lo que no fuimos capaces de hacer. No pudimos salvar una institución que fue contemplada en 1991, que podría de verdad haber sido otra cosa, y muy por el contrario, lo que tenemos hoy aquí de verdad es
es grave. Pero solamente quiero leerles cuáles son las funciones de la Autoridad Nacional de Televisión. Y dice, para que los televidentes, los congresistas digamos, si esto se está cumpliendo, esto fue lo que creamos. Diseñar e implementar estrategias pedagógicas para que la teleaudiencia familiar e infantil puedan desarrollar el espíritu crítico respecto de la información recibida a través de la televisión. Eso es lo que tienen que hacer, pero lo que hemos demostrado ahorita que lo que están haciendo es otra cosa. Dice, sancionar cuando haya lugar a quienes violen con la prestación del servicio público de la televisión las disposiciones constitucionales y legales que amparan específicamente los derechos de la familia y los niños. Yo acababa de leer una sentencia que de hace poco de alguien que tuteló los derechos, mágica, bellísima, de los niños y de las niñas, y yo invito a un televidente que tutele a los televidentes, a los padres y a las madres, que nos sentimos indignados, que tutelen en estos momentos esta nueva Autoridad Nacional de Televisión, sencillamente porque lo que están viendo nuestros hijos y nuestras hijas no es lo que dice la ley, no es para lo que ellos fueron creados. Y no me voy a meter en otra serie de discusiones que se las voy a dejar a los expertos. Solamente quiero decirles, señor presidente, señores compañeros, que estoy indignada con lo que está pasando. Recordarles que es nuestra obligación como ciudadanos, no como congresistas, alertar a los organismos de control sobre lo que está sucediendo, y considero que aquí hay muchas anomalías, por las cuales pido formalmente la intervención de la Contraloría General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación. Lamento que el Ministerio de Trabajo, que le corresponde hacer una vigilancia, no haya expresado ninguna opinión frente a lo que está sucediendo. Decirle a las trabajadoras y a los trabajadores, pues que no solamente con las demandas, que estoy muy segura saldrán a su favor, sino decirles que tienen que estar, así no estén laborando, muy unidos, porque los temas que se vienen, como dije, de cesantías y ahora de pensiones, nos obligan a estar donde los trabajadores siempre han conquistado cada uno de sus logros, en la calle, en la movilización. No ha sido a criterio de los ministerios, de los gobernantes, ni siquiera de nosotros los legisladores, que se han ganado las garantías laborales que hoy ostentan los trabajadores de Colombia. Han sido allá, en la lucha, en la calle, reivindicando los derechos de los trabajadores. A usted, señor presidente, por supuesto, nuevamente felicitarlo por su espíritu de verdad, de querer seguir adelantando estos debates a la mesa directiva, a mi compañero Sabaraín, estos debates que sin lugar a dudas los tenemos y tenemos la obligación que hacer, porque nosotros somos la comisión que defendemos los derechos de los empleados. Entonces, continúe con el debate, señor presidente.